Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho, el podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, hablaremos de temas de índole jurídico y fiscal de una manera clara y sencilla para todos nuestros podescuchas. El día de hoy grabamos nuestro episodio número 36, en el cual platicaremos sobre qué sucede con nuestras obligaciones fiscales cuando morimos. Evidentemente este es un tema del que muy poco se habla. La muerte es un hecho inevitable, todo ser vivo tiene que morir en algún momento. Sin embargo, muy pocas veces se habla y se aborda este tema desde el punto de vista fiscal. Sin embargo, es muy importante, es crucial entender que nuestras obligaciones tributarias no desaparecen cuando morimos. Este episodio busca esclarecer y platicar y explicarles qué sucede con nuestras responsabilidades fiscales al morir y cómo pueden afectar a nuestros seres queridos. Entendamos que lo que no hagamos nosotros lo van a tener que hacer nuestros herederos, ¿ok? Las obligaciones fiscales que continúan después de la muerte. Bueno, cada vez que fallece un contribuyente, sus obligaciones, pues como comentamos hace un momento, no se extinguen. Sin embargo, aquí lo que llega a suceder, dices, bueno, entonces, ¿cómo se le hace frente a esto, no? Bueno, hay que entender que básicamente hay dos maneras de suceder nuestros bienes, es decir, de traspasarlo a nuestros herederos, que pueden ser hijos, pueden ser cualquier persona, ¿no? Puede haber dos maneras, una es con un testamento y otra es sin un testamento. Cuando sí tenemos un testamento, estamos frente a una sucesión testamentaria. Y cuando nos morimos sin un testamento, estamos ante una sucesión intestamentaria, ¿ok? En ambos casos, dependiendo del estado de la república del cual nos estén escuchando, el procedimiento para llevar a cabo la sucesión pues son diferentes. En algunos estados se hacen ante notario, en algunos estados no se permite hacerlo ante notario, tiene que ser ante un juez de lo familiar. En otros estados o localidades que no hay juez de lo familiar o notarías porque son muy pequeños, se hacen ante el juez del foro común o juez civil. Y en casos muy especiales donde hay temas, bueno, son pueblos muy pequeñitos y no hay ningún tipo de juez local, la ley prevé que se puedan hacer incluso ante el síndico municipal, que es el representante legal del municipio. Es la persona que al final de cuentas podría apoyarles. Bueno, dentro de este procedimiento, inicialmente dicen, bueno, ¿cómo sabemos quiénes son las personas que van a heredar y cuánto? Antes de saber a quién le va a tocar una rebanada del pastel que dejó el fallecido, se tiene que nombrar una persona que se encarga de administrar los bienes. A esta persona se le llama albacea. En nuestra consulta, en nuestra práctica diaria como abogados, es muy común que nos digan, no, es que ya es albacea, ya se adjudicó. No es cierto. Son cosas súper diferentes. El albacea solamente es la persona que va a administrar los bienes de la persona fallecida, ya sea conforme a lo que dijo el testamento, mientras se lleva el procedimiento de legado o de herencia, y por otro, el intestamentario en caso de no haber testamento, ¿no? Y ya la adjudicación de los bienes, eso ya es el último paso de la herencia, ¿no? Ya cuando ya se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo y un juez decidió a quién se le queda la casa, a quién se le queda el coche, a quién se le queda el rancho, etc., ¿no? Y al final dices, bueno, vamos a aplicar ya los bienes y ahora sí el juez adjudica los bienes a los herederos, pero eso ya es el último paso. Que cabe mencionar que no vamos a hablar como tal de un tema sucesorio 100% en este capítulo. Nos vamos a enfocar a los temas fiscales, pero es importante que se platique cómo es que se lleva a cabo el proceso sucesorio
por si existiera alguna duda. Bueno, entonces, una vez sabiendo lo que es el albacea, que es el administrador de los bienes del muertito, por así decirlo, esta persona, una vez que se designa dentro del procedimiento, tiene 90 días para presentar los avisos correspondientes al SAT, incluyendo, por supuesto, la cancelación del RFC, liquidar las declaraciones que quedaron pendientes, gestionar los adeudos fiscales utilizando los bienes de la herencia. Este es el punto más importante y que yo creo que es a lo que a muchos vinieron a escuchar este capítulo. Porque, pues bueno, como lo comenté hace un momento, los bienes hereditarios tienen que cubrir inicialmente los adeudos fiscales que se tengan. Ahora, es importante saber que, pues, el hecho de que, pues, tú aparezcas o la persona, o cualquiera de nuestros podescuchas, aparezca como heredero en un testamento, pues, no siempre son buenas noticias. A veces te dicen, bueno, tú vas a suceder pues a tu papá o a tu abuelo o no sé, a alguna persona en sus bienes, pero así como se heredan los bienes y los derechos, también se heredan las obligaciones. Entonces, pues no siempre es buena noticia, ¿no? Aquí la buena noticia es para el heredero que puede decir, pues yo repudio la herencia, yo no quiero la herencia, ¿no? Entonces, pues bueno, con lo poco o mucho de los bienes, entonces el juez tendrá que decidir quién es el mejor sucesor. En caso de que no haya nadie, pues bueno, ya el propio juez podrá, dependiendo nuevamente el estado de la república del que nos escuchen, es muy casuístico, es decir, es muy diferente la manera en que un juez puede definir a quién se le quedan los bienes. Aquí en Puebla, dentro de los primeros lugares, están, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla, que es pues la universidad del estado, ¿no? Que está dentro de los principales, que bueno, si no nadie llega a la Junta de Herederos, pues entonces se apunta a la universidad como sucesora, ¿no? Es una manera de que no queden bienes a la deriva y que se aprovechen para un bien común. Y entonces pasamos al punto de qué ocurre con las obligaciones fiscales al fallecer un contribuyente en México. Pues bueno, las deudas pendientes, las deudas con el fisco, deben ser atendidas por los herederos, representadas por el albacea, como lo comenté hace rato, utilizando, pues por supuesto, los bienes de la herencia. Y aquí vienen muchos casos que si ustedes están pasando o están viendo que pueden pasar por un tema así, les pido que nos contacten y con mucho gusto nuestro equipo de abogados, muy profesional, los podrá orientar para saber qué hacer en caso de tener en puerta una sucesión o un legado y pues consideren que a lo mejor los bienes pues pueden o no pueden tener la manera de enfrentar las deudas fiscales, ¿no? Y es importante saber que existen diferentes maneras en cómo extinguir las obligaciones o los adeudos fiscales. El primero, pues, es pagar. Si la persona que falleció tenía dinero, ya sea en cuentas bancarias, en el cajón, lo que sea, es la primera manera en la que se puede pagar, ¿no? La deuda fiscal y listo, ¿no? Segundo es compensación. El Código Fiscal de la Federación, este es un anuncio para los contadores y un poco los de abajo también, pero es importante que todos nuestros podescuchas entiendan un poco, ¿no? No por el hecho de que haya un adeudo fiscal, necesariamente haya que pagarlo con dinero. También se maneja el tema de la compensación, como con cualquier impuesto. Si tenemos IVA a favor y yo le debo IVA a Hacienda, pues la parte que yo tenía a favor se puede disminuir de ese, o el fallecido, el importe que tenía de adeudo, pues se puede disminuir con ese saldo a favor y el resto queda pendiente de pago, por ejemplo, ¿no? También existen temas, por ejemplo, de condonación. Ya hace muchos años que la autoridad, y en este caso el gobierno federal, no nos sorprende con una buena noticia de decir que existe condonación de impuestos viejos, ¿no? Pero
recuerdo que creo que el año pasado aplicaba solo para algunos casos muy específicos, pero bueno, al final era algo que se daba para todos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra Constitución dice que las condonaciones de impuestos están prohibidas. Entonces, como tal, los impuestos es muy difícil, o bueno, prácticamente sería anticonstitucional que se elimine un impuesto a una persona. ¿Qué es lo que sí tiene potestad o tiene derecho la autoridad, incluso las administraciones locales, finanzas, el SAT, incluso el Seguro Social? Pues todos los accesorios, y aquí les llamamos accesorios, todo aquello que no es impuesto, por ejemplo, actualizaciones, multas, recargos, pero en sí el impuesto te dice, bueno, paga el impuesto y a lo mejor te puedo dar plazos para pagar las actualizaciones o disminución de los recargos, bueno, qué sé yo. Hay miles de maneras, ¿no? La condonación se da en casos muy excepcionales y el SAT sí puede condonar deudas y obviamente esto es ante programas especiales, que es como lo que yo platicaba hace un momento. Normalmente esto se da por decreto y tiene que ser parejo para todos. Si no, estaríamos ante una desigualdad tributaria, inequidad tributaria entre contribuyentes, ¿no? Bueno, también existe la cancelación de créditos fiscales y esta se da cuando el crédito fiscal, es decir, el adeudo de la persona fallecida, es incobrable o el monto del adeudo es inferior al costo de su recuperación. Evidentemente, la Secretaría de Hacienda, como cualquier empresa, por así decirlo, tiene que ser rentable, por así llamarlo. Si la persona que falleció debe 5,000 pesos, por decir un número, que es un monto pues relativamente bajo, probablemente a la autoridad le cueste, no sé, 50 o 60,000 pesos realizar todo el procedimiento para ir y cobrarle, y que pues a lo mejor el fruto de ese procedimiento administrativo de ejecución no traiga ningún beneficio. Entonces, en esos casos, la legislación prevé la cancelación de un crédito fiscal, ¿ok? Otra de las maneras de extinguir las obligaciones fiscales es la prescripción. La prescripción se da cuando la autoridad no realiza el cobro de un adeudo por 5 años. Es decir, un poco como la anterior, puede decir, oye, pues yo ya no la cobré en 5 años, pues ya cancélala, ¿no? Pero fiscalmente se le llama la prescripción del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque la autoridad, por ley, ya no te puede iniciar un procedimiento de cobro de esta deuda, aunque sí lo debas, ya no te puede iniciar un procedimiento de cobro si es que durante 5 años no realizó ningún acto tendiente a cobrarte. Eso se da aunque no hayas muerto, eso se da para todos, vivos y no vivos, ¿no? Y por último, se da también la caducidad. La caducidad ocurre cuando la autoridad puede ejercer una facultad para determinar un crédito fiscal y no la ejerce a tiempo. Esto, si bien no es una manera tal cual específica ¿cómo decirlo? De extinguir una obligación fiscal, pues lo que le da origen a una obligación fiscal, pues es la gestión de la autoridad a través de un acto de fiscalización. Entonces, ¿qué sucede? Que pues si la autoridad no ejerce su facultad de revisar una auditoría, una revisión, y ya pasó el tiempo en el que lo puedo hacer, pues entonces caducan sus facultades de comprobación, ¿ok? Entonces, como vimos, hay muchas maneras de hacerle frente a las obligaciones fiscales de vivos y de no vivos. Y por eso es importante destacar y recalcar que aunque ya se haya fallecido, las obligaciones fiscales siguen vivas. Y bueno, existen muchos casos y muchas maneras, ¿no? Bueno, pasando un poco ya al tema más un poquito práctico, el albacea tiene la responsabilidad, pues bueno, de presentar la declaración anual del ejercicio
y avisarle a la autoridad, oye, esta persona falleció tal día y pues bueno, presenta la declaración hasta el momento en que se quedó con la información que posiblemente tenga y la que se pueda imaginar, ¿no? Lo que habíamos platicado, liquidar las deudas fiscales y solicitar la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Ahora, los herederos como tal no están obligados a pagar las deudas fiscales con su patrimonio personal, a menos que hayan aceptado la herencia sin beneficio de inventario. Esto es un tema muy casuístico, muy específico. ¿Qué pasa cuando, pues está en un sobre cerrado y dice, bueno, este es tu testamento, lo aceptas o no lo aceptas, pero no va a haber un inventario de lo que hay y de lo que no hay? Si tú lo aceptas, pues aceptas pues, los bienes y las obligaciones y los derechos, por supuesto, ¿no? Los derechos a lo mejor a poseer un bien, a unas acciones de una empresa, a la propiedad de algún inmueble, qué sé yo. Pero también se aceptan las obligaciones que estén pendientes. En esos casos específicos, solamente ahí el heredero, que sería nombrado como un heredero universal, pues entonces también está obligado a responder a las obligaciones del fallecido con su patrimonio. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado de qué aceptamos y qué no aceptamos. Más adelante vamos a hablar de cómo prevenir y cómo crear estrategias positivas para cuando estemos cerca o no, ni siquiera cerca, para siempre mantener informados a nuestros herederos de nuestras obligaciones, tanto con terceros como con las autoridades, ¿no? Entonces, vamos paso a paso, ¿no? Por esta razón, tenemos las siguientes recomendaciones. Primero, la recomendación es la planificación, es lo esencial. Es recomendable que las personas mantengan sus asuntos fiscales en orden y pues bueno, sí es considerable tener por lo menos un testamento para dar una orientación a los herederos, ¿no? A las personas que se sientan con derecho a heredar los bienes del fallecido, ¿no? Por supuesto, acudir con un asesor, ya sean un abogado, un notario. Algunos contadores también se las quieren dar de abogados porque le saben, está bien, pero al final tenemos que darle la formalidad jurídica necesaria a través de figuras como un testamento y demás. Y otra de las recomendaciones es la comunicación constante con la autoridad. Es importante y es fundamental avisar e informar a la autoridad sobre el fallecimiento de una persona. O sea, en el momento que fallece es importantísimo avisar y seguir los procedimientos establecidos para evitar sanciones. Sobre todo, esta es una obligación muy específica del albacea, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento fiscal de la herencia en México? Esto ya es, digamos, otro punto. Ya digamos que ya se pusieron de acuerdo, probablemente ya se pagaron las deudas si es que había o no había nada. Bueno, ¿qué pasa con los herederos una vez que ya tienen el patrimonio o que el juez les dijo esto lo vas a heredar tú? Bueno, en la legislación mexicana se prevé que las herencias están exentas de impuestos sobre la renta para las personas que a través de un proceso testamentario o intestamentario, que además sean residentes en México. Es importantísimo este punto de que sean residentes en México. Están exentas, ¿no? Bueno, sin embargo, si el monto heredado excede los 500,000 pesos, es obligatorio declararlo en la declaración anual para conservar la exención. Ojo, y repito, si la herencia que estoy recibiendo de mi tía, de mi abuelita, de mi primo, de mi amigo, de quien yo quiera, excede los 500,000 pesos, ya sean bienes, muebles, inmuebles, corcholatas, efectivo, monedas de oro, tesoros, de lo que tú quieras. Si excede los 500,000 pesos, estoy obligado a informarlo en mi declaración anual de ese ejercicio
que lo recibí. Solamente es informarlo. No necesito avisar, no necesito pagar nada. Pero dentro de la declaración anual hay un renglón donde se dice agregar información sobre legados y herencias. Mi recomendación, ¿cuál es? Pues que la hagan, siempre lo hagan, aunque sean menos de 500, ¿no? Porque probablemente ya hoy en día que estamos ante una fiscalización un poquito más exhaustiva, ya con inteligencia artificial y otros algoritmos, pues la autoridad sí puede cuestionar ciertos depósitos o podemos incluso entrar en discrepancia fiscal cuando heredamos, por ejemplo, dinero de un ser querido y después hacemos gastos con ello. O sea, a lo mejor compramos un inmueble, te va a preguntar la autoridad, oye, ¿de dónde sacaste dinero? Ah, pues lo heredé. ¿Y por qué no me avisaste si ese dinero supera 500 mil pesos? Ahí hay sanciones y las sanciones pueden ser muy, muy, muy costosas. Entonces, las personas que ya escucharon esto, es importante, ya tienen una responsabilidad, avísenle a su contador si están próximos a recibir una herencia, avísenle a su contador que por favor los declare en su anual, ¿ok? Bueno, es importante destacar que aunque la herencia esté exenta de impuestos sobre la renta, sí se pueden aplicar algunos otros impuestos. Por ejemplo, el ISABI, el famosísimo ISABI, Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles. Y este va a variar dependiendo la región del país donde nos estén escuchando, que este va más o menos entre un 3 y un 5% del valor del inmueble. Y hay ciertos inmuebles que también están exentos. Eso se lo preguntan a su notario y que les dé el fundamento legal de por qué les está cobrando lo que se les está cobrando de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Son cosas bien diferentes, es decir, heredé un inmueble y no estoy pagando por la riqueza que genera en mi patrimonio. Sin embargo, el ISABI, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, al final se está trasladando la propiedad de una persona a otra. Este impuesto, eso es lo que está gravando, es decir, es sobre lo que tienes que pagar por el traspaso de propiedad de una persona a otra, no por el incremento a tu patrimonio, porque eso lo hace el ISR y eso está exento, según el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿ok? Dudas, si tienen dudas, nos escriben y con muchísimo gusto les apoyamos en todas sus dudas. Bueno, las deudas fiscales del fallecido pues no desaparecen con su muerte. Estas deben ser saldadas utilizando los bienes de la herencia, esto ya lo platicamos. Y pues bueno, si los bienes no son suficientes, aquí viene una duda que sí nos preguntaron, ¿qué pasa cuando el fallecido pues tiene bienes, pero sus deudas fiscales son superiores a los bienes que dejó? Bueno, los herederos no están obligados a pagar con su patrimonio personal, ¿no? Bueno, ¿cómo preparar esto? Pues bueno, hablábamos de elaborar un testamento, mantener el orden fiscal. Nuevamente el orden es importantísimo. Y una vez que tengas el orden fiscal, comunícalo a tus herederos. Si tú ya tienes un testamento, a todos tus herederos regálales una copia de tu testamento, por favor. Y si después de haber hecho tu testamento te metes en un problema fiscal, también les avisas. ¿Ok? Y bueno, liquidar las deudas pendientes de cualquier persona, eso es importante, no solamente con la autoridad. Esto, pues, trata de evitarle dejar cargas financieras o fiscales a tus herederos, ¿no? Aquí tengo un poco de información que investigamos sobre la cantidad de testamentos a las personas que sí han hecho la tarea de por lo menos intentar tener un legado o una herencia tranquila. Según el Registro Nacional de Testamentos, solo el 4.7% de los mexicanos ha otorgado un testamento. Es una tasa súper baja. Y esto, pues bueno, esto pone en evidencia la falta de prevención de la población. Esto probablemente no es culpa
de nadie, solo de nuestro sistema educativo. Pero yo creo que si tenemos la capacidad de generar un patrimonio, también tenemos la responsabilidad de saber si lo queremos heredar o lo queremos dejar como herencia a alguien. Pues bueno, tendremos también la responsabilidad de dejarlo lo más claro posible, ¿no? Se hizo una encuesta, nosotros no la hicimos obviamente, pero investigamos sobre algunas encuestas que se hicieron en México en los últimos 3 años y se observa que el 67% de los encuestados declaró ser dueño del inmueble que habita. Esto es un porcentaje, considero, bastante alto. Pero a pesar de esto, y de tener a lo mejor más de 40 años de edad estas personas encuestadas, el 71% de las personas dijo, pues no he hecho ningún testamento, ni tampoco he tomado ninguna otra medida alternativa para poder suceder este inmueble, ¿no? Y bueno, la Ciudad de México se destaca por tener un poquito de mayor cultura testamentaria, concentrando el 30% del total de los testamentos de todo el país. Entonces, pues bueno, el resto de los estados de la República creo que es donde hay un área de oportunidad enorme. Y bueno, esto es también un poquito un llamado a nuestro sistema educativo para que desde pequeños a las personas se les vaya inculcando, además de educación financiera, un poco de también responsabilidad hereditaria, ¿no? Al final, bueno, ya para terminar, traemos una reflexión sobre la que trabajamos y es el cierre de nuestro capítulo del día de hoy. La planificación fiscal y legal en la vida es un acto de responsabilidad y amor hacia nuestros seres queridos. Al dejar nuestros asuntos en orden, evitamos conflictos y cargas totalmente innecesarias para quienes nos sobreviven. Es momento de tomar acción y asegurar que nuestro legado sea una bendición y no una carga. Hasta aquí nuestro capítulo del día de hoy. Agradecemos mucho el favor de su atención. Nuevamente también agradecemos la participación de nuestro equipo de Dimensión 8 por la participación en la producción y edición de este capítulo. Hasta la próxima y muchas gracias por escuchar Dialogando Derecho. Este fue el capítulo número 36. Hasta la próxima. Gracias.